su canal. Yo soy Irene Pascual y en el día de hoy estoy muy feliz porque voy a invitar a una compañera y amiga, la profesionista, la maestra Yalili Ramos, que trabaja el tema del empoderamiento femenino. Si te interesa el tema, por favor, acompáñame. Pues sí, como les dije al principio del video, ella es la maestra Yalili Ramos y pues trabaja el tema del empoderamiento femenino. Oye, Yali, ¿y cómo es eso? A ver, explícame un poco, empoderar a una mujer, ¿qué significa o qué significa eso? Si yo tengo un buen salario, ¿ya soy una mujer empoderada? Bueno, mira, ¿qué sucede con el tema del empoderamiento femenino? Que es un concepto complejo porque ha sido definido de múltiples maneras, ¿no? El empoderamiento surge como categoría de análisis dentro de las ciencias sociales en los años 90, fundamentalmente a partir de la tercera ola del feminismo. Es decir, el feminismo es el que viene a traer a colación el tema del empoderamiento. ¿Y qué significa empoderar? Si de una forma muy sencilla, incluso hasta del sentido común, empoderar es dar poder, ¿no? Entonces, desde la teoría, muchos investigadores de diferentes áreas utilizan, por ejemplo, al teórico francés Michel Foucault para analizar esta cuestión del poder, ¿no? Y a mí lo que me gusta de todo lo que dice Foucault, es decir, dice muchas cosas interesantes, muchas cosas de las que se pueden analizar teóricamente, pero no es la intención hacer una teoría ni ponernos a citar autores en este momento, pero lo que más me gusta de lo que él dice es que donde hay poder, siempre hay resistencia, ¿no? Entonces, entendiendo de que el feminismo plantea, no me considero una persona así extremadamente feminista, ni coincido con todos sus postulados, porque son muchos, hay muchos tipos de feminismo, pero en sentido general lo que se plantea es que a partir de un sistema heteronormativo y a través del sistema patriarcal en que se vive la mayoría de las sociedades, las mujeres están en relaciones de poder, de desventaja, ¿no? Están subordinadas, las relaciones no son igualitarias, y entonces el empoderamiento lo que trata es decir, empoderar es hacer esa resistencia, ejercer esa resistencia que te permite el hecho de que exista poder y tomar el poder en nuestras manos, ¿no? Entonces, tú decías, empoderar a una mujer, ¿no? Pero desde mi perspectiva, mi visión muy particular, las mujeres debemos empoderarnos nosotras mismas, porque precisamente una de todo lo que yo he leído hasta la fecha, en un año que llevo de doctorado y he revisado bastante material, no solamente de América Latina, sino europeo, etcétera, de otros continentes, Asia, la India, de países como la India, donde hay muchas feministas que trabajan el tema del empoderamiento. Lo que he leído es que hay como distintas miradas de cómo definir o cómo conceptualizar o cómo operacionalizar incluso el tema del empoderamiento femenino, ¿no? De lo que yo he leído, te decía, lo ubico como en una clasificación de tres perspectivas fundamentales. Una es la perspectiva de ese feminismo blanco europeo, que fue el primer feminismo donde surgió, ¿no? Todo aquello de las sufragistas, que hablaban de la búsqueda de los derechos de la mujer, etcétera, y que se ha mantenido por ya creo más de un siglo en esta idea de generar derechos para las mujeres. Pero estas mujeres feministas blancas europeas hablan de empoderar a las mujeres de los países del tercer mundo. Entienden que estas mujeres están en desventaja porque son pobres, porque viven en sociedades precarias, en situaciones de desigualdad, y a través de organizaciones no gubernamentales, es decir, de ONGs de muchos tipos, y a través incluso de de organizaciones como la ONU, tienen programas para empoderar a las mujeres. Pero hay otros tipos de feminismos que hacen una fuerte crítica a esto, a este tipo de mirada. ¿Por qué? Porque piensan, este feminismo blanco, como yo le llamo, piensa que llegar a una aldea y entregarle una máquina de coser a una mujer o entregarle una cesta con 3 gallinas es darle un empoderamiento, porque eso le va a proveer de un recurso económico determinado que va a llevar a que ella sea dueña de su vida. Y esto no es así, ¿no? Incluso dentro de esa propia mirada o siguiendo esa perspectiva,
está la mirada que yo le llamo estatista, ¿no? Es decir, tiene que ver con las políticas sociales que establecen los estados de muchos países, no solamente en Europa, aquí estoy hablando en sentido general. Yo lo veo que sucede mucho en los países de América Latina, en Cuba, de donde nosotros venimos, es decir, se pudiera hacer un análisis grandísimo sobre este tema, sobre esta mirada estatista, paternalista, que piensa el empoderamiento desde una posición economicista y paternalista hacia las mujeres, que para nada las empodera, sino que las sigue subordinando de muchas maneras. Y esto se complejiza aún más cuando hablamos de estados que son multiculturales, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, ¿no? O en el caso de la India, donde las formas culturales en que se vive son múltiples. Entonces, generar políticas estatales que sean además totalitarias, sin una perspectiva de género, sin una idea de cuál es la realidad social en la que viven las mujeres, y crear una política que supuestamente las empodere a través de repartirle cazuelas nuevas para que cocinen, o estufas de gas, ¿no?, a mujeres indígenas para que no tengan que cocinar con leña, supuestamente empodera a las mujeres, ¿no? Entonces, son ejemplos un poco burdos y que obviamente son mucho más complejos cuando se habla en términos de políticas y de derechos de las mujeres, pero que más que generar igualdad con otras mujeres, están aludiendo a procesos de mayor desempoderamiento, de mayor subordinación, porque estas políticas no ayudan en nada a estos grupos sociales. Es decir, estoy pensando en el caso de mujeres indígenas de múltiples culturas, ¿no? Es decir, pienso quizás en las mujeres celtales con las que tú trabajas, ¿no? En otros videos he hablado de las comunidades celtales, etcétera, o incluso otro tipo de comunidades indígenas, o en países como, es decir, países de África o de la India, donde existe una multiculturalidad muy grande y hay políticas públicas que se realizan sin tener en cuenta esta multiculturalidad y sin tener en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Y muchas veces estas políticas se hacen o se piensan en función de cumplir con lineamientos hablamos de ONU Mujeres o de otras organizaciones dentro de la ONU, ¿no? Es decir, la intención, pudiera decirse, es buena, pero la eficacia y la eficiencia de la política es la que se pierde totalmente cuando no tenemos en cuenta las circunstancias reales en que viven las personas sobre las cuales estamos pensando estas políticas. Entonces, hay una tercera mirada, que es con la que yo coincido más, porque estas dos anteriores, desde mi punto de vista, son muy criticables. También se van por el área de la economía, de pensar que el empoderamiento hacia las mujeres solamente se puede realizar a través de proporcionarles recursos materiales, ¿no?, o económicos, o por ejemplo algunos estudios que he leído tratando de hacer el estado del arte, cuando estaba haciendo el estado del arte sobre el tema del empoderamiento en América Latina, sobre todo de cómo darle estos recursos materiales a las mujeres a veces se vuelve mucho más conflictivo para ellas, porque entra en conflicto otras situaciones dentro del ámbito del hogar, de la familia, de las relaciones con los maridos, porque pues también tenemos que pensar de dónde surge esta idea de que proporcionar recursos económicos a una mujer es empoderarla, y viene de la idea del sentido común, diríamos, para no meternos en el ámbito de lo económico, de que somos bastante conscientes en la actualidad que en la mayoría de las sociedades capitalistas las mujeres están en desventaja con respecto a los hombres desde el punto de vista económico, ¿no? Porque el hombre pues ha sido entendido como el proveedor de la familia, como el que lleva las riendas de la economía familiar, etcétera, y la mujer es más bien la administradora, la encargada de la educación, entre otras cosas, y entonces por ende la mujer debe encargarse más de estas cuestiones hogareñas y no tanto del tema económico. Entonces, por ahí la idea de que las mujeres están en desventaja porque no tienen la igualdad económica, no se les paga salarios iguales a los hombres, entonces proporcionarles estos recursos
hace que ellas se empoderen. Creo que para nada es así, es decir, es uno de los elementos del tema del empoderamiento y hacia ahí va la tercera mirada, o lo que yo llamo una tercera forma de ver el asunto, y tiene más que ver con lo que decía ahorita hace un rato, con cómo lo han pensado las propias feministas o las mujeres que hablan desde el feminismo del tercer mundo, ¿no? Es decir, desde otras realidades sociales. Y tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo postcolonial, con la postura postcolonial, y tiene mucho que ver también con mi posicionamiento político y epistemológico, ¿no?, sobre el asunto. Y desde ahí hay autoras como, y los invito a buscar en el link que les vamos a dejar en la cajita de herramientas. Les invito a revisar algunos textos que ahí les vamos a dejar, de autoras como Rosalba Ida Hernández, que es una antropóloga mexicana, como autoras como Chandra Mohanty, que es de la India, algunas otras autoras árabes, pakistaníes, pues sí, de muchos países del tercer mundo en sentido general, no solo América Latina, sino África, la India, y ver lo que ellas plantean sobre este tema del empoderamiento, y ver que se piensa el empoderamiento más bien como un proceso, es decir, no es algo que ocurre en un momento determinado o que se resuelve solamente con proporcionar un recurso económico, que no quiere decir que esto no facilite la vida, es decir, que proporcionar el recurso económico a la mujer no facilite su vida, sí, es real, ¿no? Pero el empoderamiento es un proceso mucho más complejo y donde intervienen otros elementos. Por ejemplo, una de las autoras que mencionaba ahorita entiende el empoderamiento que se inicia desde un proceso de ruptura, es decir, desde el momento en que nos damos cuenta en que estamos viviendo una situación de vulnerabilidad, una situación de desigualdad, donde muchas veces, por ejemplo, ella hace una analogía con el tema del fenómeno de la violencia, ¿no?, en las mujeres, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que vivimos en un proceso de violencia, de que esto no es normal, y poniendo entre comillas la palabra normal, ¿no? Y a partir de ahí se da un proceso de concientización de este proceso de desempoderamiento en que vivimos, y entonces buscamos las estrategias y los recursos para revertir esa situación. Una de esas estrategias es la situación económica, ¿no? Otra es socializar lo que nos pasa, buscar alianzas con otras mujeres. Por eso muchas veces se entiende el empoderamiento como un proceso que es colectivo, no se ha dado tanto peso al empoderamiento en sentido individual. Otra parte de este proceso es la parte corporal, que yo me dedico bastante en mi investigación a este tema, al empoderamiento corporal, de lo que habla también Mariluz Esteban, es otra feminista que las invito a que lo revisen. Es muy interesante su texto de los mapas corporales, está muy bueno para hablar de este tema del empoderamiento, cómo desde las emociones y la corporalidad también nos empoderamos, ¿no? Sí, no es solamente tener la conciencia de que estamos viviendo este proceso, sino también vivirlo físicamente, corporalmente, estarlo sintiendo, ¿no? Y a partir de ahí se sigue dando ese proceso. Incluso algunas autoras plantean el tema de que el empoderamiento es un proceso cíclico, porque no es algo que tenga un inicio y un fin, ¿no? Es como les hablaba ahorita, ¿no?, al principio de mi intención de hablar sobre la subjetividad femenina, ¿no?, y cómo se va reconfigurando. Entonces pasa lo mismo con el empoderamiento, estamos en un proceso de crecimiento todo el tiempo, es decir, no es algo que, ay, ya soy una mujer empoderada, ¿no? Es decir, obvio, tiene que llegar un momento de cierre, de lograr metas. Pasa mucho cuando se genera este proceso de empoderamiento desde ciertos colectivos, porque lo que he leído bastante es que hay muchas experiencias de colectivos feministas, algunos, otros no tan feministas, o sí, que trabajan desde la perspectiva de género, pero que no se simpatizan totalmente con el feminismo, y que generan grupos de mujeres donde se da ese proceso de empoderamiento. No quiere decir que no podamos hacerlo, o desde mi perspectiva muy personal, de que no se pueda vivir como un proceso individual, ¿no? Porque
Y para cerrar un poco ya con esta parte que te decía de las 3 miradas, ¿no? Sí, yo trabajo en el doctorado, estoy trabajando en el empoderamiento femenino, pero no en el aire. Es decir, esto no es algo abstracto. Sí, he tratado de hacerlo lo más abstracto posible, pero siempre mi investigación lo voy enfocando hacia un área específica, que en este caso es la migración femenina, ¿no? Que tiene mucho que ver con mi tema anterior, ¿no? La migración de las mujeres cubanas y cómo durante ese proceso de migración también se da un proceso de empoderamiento. Y yo tengo esta hipótesis porque es que las teorías de la migración hasta hace 20 años atrás aproximadamente, es decir, principios de este siglo, de los 2000, se pensaba de que las mujeres no estaban capacitadas para migrar, ¿no? Que el hombre por excelencia, por ser el valiente, esta construcción que existe de los hombres, por ser el valiente, el que se atreve, el aventurero, etcétera, es el que migra. Y las mujeres solamente migran para acompañar a los hombres y para seguir perpetuando esa institución que es la familia, ¿no? Como su deber sagrado de no tomar decisiones, sino acatar las decisiones de los hombres. O sea, esta visión, ya en esta fecha que les decía, a principios de los 2000, se ha ido cambiando totalmente porque se ha evidenciado a través de muchas estadísticas que pueden encontrar en internet. Se cambió completamente al verse que hay un mayor porciento de mujeres que emigran solas. Y no solamente mujeres en condiciones precarias, sino también de mujeres profesionistas, ¿no? Que es el caso de las mujeres cubanas con las que yo trabajo. Y entonces mi hipótesis es que este proceso de migración que yo estudio, que no es un proceso para nada corto, porque es un proceso de migración transitoria entre cruzando varias fronteras, es una migración transnacional, hasta saliendo de Cuba hasta llegar a los Estados Unidos, por varios países de América Latina. También coincide con la generación de un proceso de empoderamiento donde las mujeres, más que verse víctimas, porque ha habido también un enfoque sobre la migración de las mujeres de vulnerabilidad, de entender a las mujeres como víctimas de este proceso, y no estoy negando todas las cosas malas que le pasan a las mujeres y a los hombres también, porque los hombres también son víctimas de abuso, son víctimas de maltrato, son víctimas de violaciones, aunque lo digan menos, pero y aunque se piense menos, pero es igual, no es igual, pero ocurre, puede también ocurrir en la medida. Pero lo que les quiero decir, en fin, es que trato de no utilizar ese enfoque de vulnerabilidad, sino ver cómo las mujeres desde estas relaciones de poder aluden o apelan a esa resistencia de la que habla Foucault y se empoderan para continuar en un proceso que termina en éxito, ¿no? En éxito en el sentido de que logran llegar a la sociedad de recepción, que es su meta, que es los Estados Unidos, logran establecerse, logran desarrollarse como profesionistas, muchas veces con niveles más bajos por cuestiones políticas de los títulos en Estados Unidos, etcétera, que no solamente para los cubanos, también para muchos países de Latinoamérica, donde nuestros títulos universitarios tienen que ser revalidados, etcétera, pero que las mujeres logran empoderarse, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto de cómo entiendo el empoderamiento femenino, cuáles son las miradas de lo que yo quiero o cómo yo lo veo y de lo que quiero investigar sobre este tema. Pues muchas gracias, Yalili. Ojalá que nos puedas acompañar en otro momento, un poquito más avanzada la investigación, quizás dentro de unos 6 meses, porque ahora vamos a ir a trabajo de campo y vamos a ver cómo toda esta teoría se aterriza en la realidad. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos un poquito de todo ese saber que contienes. Muchas gracias. A ti también, muchas gracias a todos los que vayan a ver este video, que piensen que las mujeres también nos podemos empoderar por nosotros solas y que muchas veces estamos empoderadas y no nos damos cuenta, ¿no? Y que siempre se puede hacer más. Gracias. Sí, así que usted suscríbase al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like y comparte este video si te gustó. Chao. Bye.